ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Hoy voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Mis manos hacen tu presencia y no me importa quién me vea. De mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, tú eres mi adoración. Eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno.
en sus manos, Él está aquí. Aleluya. El que resucitó al tercer día, porque no se quedó en la tumba. Aleluya. Adorándole al Señor. En el cielo día y noche cantan aleluya. Significa exaltado sea el Señor. Aleluya. Oh sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú viste, Señor, a la humanidad perdida en sus delitos y pecados y mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Hoy recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, que no solamente murió, sino que resucitó en victoria al tercer día, y su victoria es nuestra victoria. Apláudale fuerte a Él. Dale gracias, Señor. Amén. Amén. Estamos recordando el día de hoy la resurrección de Cristo. Amén. Su victoria es nuestra victoria, porque si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, sería vana nuestra fe. No haríamos nada aquí, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero Cristo murió y resucitó. Y no solo que resucitó, sino que volverá por nosotros próximamente. Amén. Amén. Lea el Apocalipsis, que ya todo se está dando. Como ladrón en la noche vendrá, pero dice que uno será tomado y el otro será dejado. Es complicado. Dos estarán en la misma cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en la iglesia, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Guardemos la santidad, vamos a adorar su nombre. Vamos a declarar que en su nombre derribaremos los gigantes. Somos más que vencedores. Si usted tiene un problema, una dificultad, ponga en el Señor y Él le dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. En tu nombre, Rey. Cayeron murallas, se abrió el mar y cruzaron. Los
anda mirando al piso. El cristiano no anda triste. El cristiano anda en victoria porque Cristo le ha dado libertad. ¿Cuántos dicen amén? Su victoria es mi victoria. Cuando usted entrega su problema al Señor, ya no es suyo. Él se ocupa de sus situaciones. Amén. ¿Cuántos sienten libertad? El Señor nos ha librado del pecado, el Señor nos ha sacado de la droga, el Señor nos ha sacado de la borrachera, el Señor nos ha sacado de los pecados y nos has dado libertad. Dice: mantengan la libertad con que Cristo les ha hecho libres y no estén más sujetos al yugo de pecado. Amén. ¿Cuántos son libres? Demuéstrelo, declárelo. Vamos a decir: Señor, hay libertad en tu casa. Y si usted siente alabar, adorar, saltar, hágalo. Amén. Antes andaba en el baile saltando, yo no sé por qué. Más borracho salía, peleado con todo, con los ojos verdes, pero más saltaba. Hoy en la casa de Dios hay libertad. Amén. Amén. Hay libertad en su casa. Hoy puedo danzar con libertad. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Dice: hoy puedo danzar con libertad. Soy amado. Vamos, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay libertad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay libertad en las aguas, queremos danzar. Vamos. Hay libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad.
Amén. Su victoria es nuestra victoria. Hoy, Señor, te adoramos. Hoy, Señor, te exaltamos. Oh Padre, tú prometiste, Señor, que vendría otro consolador para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, Espíritu Santo, queremos que tu presencia, Señor, descienda sobre este lugar y haga, Señor, cosas grandes en medio de tu pueblo. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Vamos. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, y el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Dios, no se apagará. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Vamos. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Vamos, no se apagará. Señor, en medio de tu iglesia, levanta, Señor. Oh, sí, Jesús. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu
Iglesia Victoria de la Fe pone a su disposición el devocional diario. Es tiempo de volvernos a Dios y caminar de su mano. Separe un tiempo diario para orar y meditar en su palabra. Adquiera su diario devocional. ¿Cómo hacer su diario devocional? Número 1. Lea los capítulos que corresponden a cada día. Número 2. Subraye el versículo que más le impactó. 3. Conteste las preguntas. ¿Qué me enseña? ¿Qué me corrige? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Si todos los días cumple con esta disciplina, en un año habrá terminado de leer toda la Biblia. Y se habrá enterado de las múltiples promesas que el Señor tiene para sus hijos, y sobre todo conocerá el amor de Dios en toda su dimensión. Adquiéralo en la secretaría de la iglesia. Consolidación 1 y 2. Inscríbete. Muy pronto inicio de clases. Prepárate para la obra de Dios. ¿Recibiste a Cristo? Ahora, crece espiritualmente. Y sé útil para la obra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Le damos gracias al Señor porque este día es el día del Señor.
Y hoy estamos celebrando el día más glorioso de la historia humana y divina. Hoy recordamos la resurrección de Jesucristo. Y eso es una fecha, un acontecimiento único en la humanidad. Nadie más ha resucitado en la historia de la humanidad, solamente Jesucristo. Usted va a decir, pero si Jesucristo mismo resucitó a Lázaro. Lázaro no resucitó, Lázaro revivió, volvió a vivir, volvió a la vida. La resurrección es cuando alguien se levanta después de la muerte con un cuerpo glorificado, o sea, inmortal. Esa promesa lo estamos esperando, hermanos. El Señor Jesús dijo que cuando Él vuelva hasta las nubes, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en otro texto dice, y los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Y así seguiremos a los que ya volaron, los resucitados, para encontrarnos con el Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Ese día y ese acontecimiento se acerca imparable. El día y la hora nadie sabe, pero se acerca. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 28 y vamos a leer este acontecimiento tan majestuoso, único, este acontecimiento que transformó la humanidad y transformó también el cielo. Mateo capítulo 28. Voy a leerles todo el capítulo, espero no trabarme. Usted siga con la vista y los que no alcanzan a leer, escuchen con atención, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Repita, que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, repita, gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron,
estando nosotros dormidos. Y esto lo oye el gobernador, y esto lo oyere, si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana por este tiempo precioso que nos regalas para gozarnos en tu presencia, Señor, como se gozaron aquellos testigos de tu resurrección, Señor, aquellas 2 mujeres, Señor, que madrugaron para perfumar, Señor, tu tumba, pero no te encontraron, Señor. Y el ángel poderosamente dijo: no está aquí, pues ha resucitado. Gracias, Señor, por ese amor sublime, por esa obra gloriosa, por esa conquista maravillosa. En esta mañana, Señor, queremos entender tu palabra, atender a tu palabra y ser bendecidos y encontrar, Señor, la vida que tú conquistaste. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos del mayor acontecimiento de la humanidad, como les decía al principio, pues nadie jamás ha resucitado. Hay religiones, dicen las estadísticas, 20,000 religiones y otro tanto de sectas y herejías, pero ninguno de ellos puede hablar del Cristo resucitado. Unos siguen a Mahoma, otros siguen a Confucio, otros siguen a Buda, otros siguen a un montón de líderes, pero todos ellos son simplemente hombres mortales que murieron y están esperando el juicio de Dios. Pero nuestro Señor, nuestro Salvador, murió ciertamente siendo inocente. Fue condenado por los sacerdotes, por los religiosos de su época. Después de que les corrigió y les dijo: religiosos hipócritas, coláis del mosquito y tragáis del camello. Y por eso no le querían a Jesús, porque se supone que ellos eran la voz de autoridad de Dios y todos le decían: ellos son los siervos de Dios. Y ellos se mostraban piadosos por fuera, porque cuando oraban iban caminando en la calle, y cuando veían que había gente que venía, se paraban en la esquina y oraban así: Padre, te doy gracias porque, Señor, tú me has escogido para ser tu siervo, Señor. Solo a nosotros nos has escogido, Señor. Y cuando ya pasaba la gente, se iban. ¿Qué querían? Que los hombres les miren y les admiren, que los hombres les aplaudan. Cualquiera que busca su propia gloria, dice, ese no es de Dios. Porque el Hijo de Dios, el siervo de Dios, busca la gloria de Dios. Amén. Por eso le aborrecieron. Y ahora, ¿con qué autoridad? Le dijeron: ¿con qué autoridad has venido aquí a decirnos esas cosas? Si nosotros somos los que Moisés nos ha dejado. Hoy en día hay muchos religiosos que también piensan así. Y el Señor Jesucristo dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que ha salido del seno del Padre ha venido a darles a conocer. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso les dijo el Señor Jesús. Mucha gente dijo: sí, este es un hombre de Dios.
Pero el Señor Jesús dijo más: yo y el Padre uno somos. Y los religiosos rechinaban los dientes porque decía: este hijo de María, hijo del carpintero, viene con esa presunción. Este, siendo hombre, quiere hacerse pasar por Dios. Y por eso le llevaron a la cruz. Quisieron matarle de la manera más cruel. No importaba pagar dinero, no importaba utilizar influencia política, pero a Pilato, que encontró inocente, le dijo: crucifícale, crucifícale. Dijo: pero no hay ninguna culpa para crucificarle. Entonces no eres amigo del César. Y Pilato, por cobarde, dijo: bueno, pues, problema de ustedes, llévense ustedes, yo me lavo las manos, no es mi culpa. Ustedes son los que le están matando. ¿Cuál era la blasfemia? La blasfemia era que Jesús dijo: yo soy hijo de Dios, yo soy igual a Dios. Dicho en otras palabras, yo soy Dios con ustedes. Esto estaba profetizado porque dijo el profeta Isaías: y vendrá el Mesías, el ungido, el Emanuel. ¿Sabe qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿qué más? Pues ya estaba revelado: Dios con nosotros. Jesús, Dios Hijo, se hizo hombre para venir a salvar a la humanidad. Pero ¿qué sucede? Que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la mayoría de la gente no viene a los pies de Jesús? Ahí está la respuesta: porque aman más las tinieblas que la luz, porque la luz todo lo descubre, la luz todo lo identifica y la luz todo lo denuncia. A la luz de la palabra nos encontramos culpables. Si no somos ladrones, somos mentirosos. Si no somos mentirosos, somos borrachos. Si no somos borrachos, somos adúlteros. Si no somos adúlteros, fornicarios. Y de todas esas, esa palabra es revelada y demandada obediencia. Entonces, incomoda. Y dice: o te conviertes a Cristo, o dices: no, yo sigo con mi religión, porque en mi religión nadie me dice nada. ¿Por qué cree que el Señor Jesús le dijo hipócritas? Porque nada le decían. ¿Sabe qué importaba? Que traigan plata. Eso le importaba, que traigan plata. Que sea narcotraficante, que sea ladrón, que venga robando y traiga la plata, no importaba. Pero ahora, como dice el Señor, con un corazón contrito y humillado no despreciarás. El Cristo que vino a dar su vida por nosotros, por nuestras culpas, Él se hizo pecado y en la cruz fue clavado ante todos los ojos incrédulos y las lenguas que blasfemaban contra Dios, contra Cristo. Y Él lo único que supo decir es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El amor de Dios se extiende. ¿Por qué? Porque los seres humanos éramos, ¿cómo diríamos? Éramos víctimas de ese gran ladrón que se llama Satanás, que había desviado el corazón humano, que había engañado, que había mentido, y le hacían creer a la humanidad que así como viven van a irse al cielo. Entonces Jesús vino a denunciar el pecado, a denunciar a Satanás, y dijo: el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. ¿Cuándo vamos a alcanzar la vida en abundancia? Cuando nos convertimos a Jesús, cuando cancelamos el pecado, cuando le damos las espaldas al mundo, cuando nos damos cuenta que de esta manera de vivir estamos deshonrando a Dios, estamos ofendiendo al Dios de amor y de misericordia. Entonces renunciamos al pecado, renunciamos al mundo, renunciamos al diablo y decimos: yo quiero vivir para Jesús. ¿Qué tengo que hacer? La palabra lo dice, ¿qué usted tiene que hacer? No podemos vivir.
doble vida. No podemos hacerlo eso. Eso es lo que se llama hipocresía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner a cuentas con Dios nuestras vidas. Para ponernos a cuentas con Dios dice: Andy, ponte a cuentas con tu prójimo. Porque si no te pones primero a cuentas con tu prójimo, entonces no puedes ponerte a cuentas conmigo. Luego ven y estemos a cuentas, dice Isaías capítulo 1 versículo 18. Luego ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ve? El Señor no condenó a nadie, pero tampoco alcahueteó el pecado de nadie, sino que el Señor dijo a las claras: a la mujer adúltera que merecía ser apedreada, le trajeron, y el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién te condenó? Nadie, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ve? A Zaqueo, el ladrón. De ahí viene la palabra saqueadores, porque Zaqueo es el ejemplo de ser un ladrón. Zaqueo. ¿Y qué le dijo el Señor? Zaqueo, no te preocupes, no te avergüences, yo voy a comer contigo este día en tu casa. Porque todos querían a Zaqueo lejos, no le querían a Zaqueo, pero Jesús amó a los pecadores. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega a la vida del pecador, el pecador se arrepiente y cambia su vida. Y de esta manera es como Jesús vino a obrar. Ahora dice: pero es que yo no puedo, es que yo soy débil. El Señor dijo: espera la promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador en todas nuestras debilidades, en todas nuestras necesidades, en todas nuestras angustias. Que nadie diga: es que no puedo arreglar porque no tengo plata. No se engañe. Para otras cosas, para otras vanidades hay plata. Y si alguien dice: porque no tengo plata, pues ore a Dios. Dice que el Señor ha dado poder para hacer riquezas. Dice: pero ¿cómo? ¿Cuánto gasta en comer una semana? $20. Entonces ayune una semana y verá que ya tiene $20. La forma que cualquiera puede conseguir. Y si no, ora a Dios, consigue un trabajo que le pagan más de lo que le están pagando ahora. Total, el dinero no es problema. ¿Sabe cuál es el problema? Su fe. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Pero que tenemos que arreglar las cuentas con Dios, hermanos, es urgente, es inminente. La venida de Cristo se acerca y no podemos estar despreocupados. Tenemos que poner pies al asunto, a correr. Bien, todo esto gracias a la misericordia de Dios. Mire usted, el Señor Jesús se llamó Jesús porque Jesús quiere decir Salvador, porque venía a salvar a la humanidad. Pero como Dios Hijo, o como Hijo de Dios, Él es eterno con el Padre. Por eso en esta conclusión de San Mateo les ponen igualdad, en igualdad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que entendamos. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tres en igualdad, porque si no hubiera igualdad no les mencionaría los tres, ¿ya? Pero los tres es uno. Es el gran misterio de Dios, el misterio de la Trinidad. Cuando el Señor Jesucristo, cumpliendo el propósito para el que vino del cielo, que era salvar a la humanidad, tenía que Él ser el cordero del sacrificio. Por los pecados Dios había ordenado que sean sacrificados corderos, porque solo la sangre del cordero rociada tapaba el pecado hasta que vuelva a pecar. Y toda la vida vivía pecador. Y el pecado que nosotros padecíamos es el pecado de Adán. El pecado que le dijo: el día que comieres, ese día morirás.
esa es muerte eterna, es una muerte espiritual a la cual todos los que nacemos en este mundo, nacemos con ese pecado y muertos espiritualmente. Esa era la gran maldición por la cual la humanidad toda estaba abocada al infierno. Llegaría el juicio final y todos los seres humanos íbamos a ir al infierno. Pero Jesús viene a salvar. Pero para salvar tenía que pagar un precio. Ese precio era su sangre, su vida, su muerte. Y Jesús en la cruz se hizo pecado por nosotros, con todos los pecados de la humanidad. En la cruz ofrendó su vida, se sacrificó. ¿Para qué? Para pagar el precio. Ese era el precio. Jesús fue a parar a los infiernos o al infierno. Pero como los pecados no eran de él, él pudo salir del infierno y a su vez pisar a Satanás en la cabeza, como estaba profetizado. Jesús venció la muerte, porque la muerte, el pecado, el poder del pecado era la muerte. O sea, el pecado tenía la capacidad de matar, de separar de Dios, de separar el alma del cuerpo, matar físicamente y espiritualmente. Y Jesús, como él es la vida, entonces vino a dar su cuerpo, su vida física, para darnos a nosotros su vida espiritual, su vida eterna. Este gran misterio que muchas veces llaman religión, hermanos queridos, yo quiero aclararles aquí: lo que nosotros seguimos no es una religión. Lo que nosotros tenemos es una relación con Dios. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que enseñó el Señor Jesucristo y los primeros apóstoles, y hasta el día de hoy lo seguimos enseñando. Pero quienes han quebrantado la palabra, han desobedecido a Dios, andan enseñando cualquier basura que no es la palabra de Dios. Y créanme que soy demasiado fuerte en esto, porque les digo basura, porque nos hacían disque bendecir los ramos de laurel, hasta de maíz, y teníamos como sagrado, cuando cae el granizo corre a prender fuego y hacer humo, porque es sagrado. Mentira de los demonios, hermanos. ¿Cómo? Y nosotros creíamos la basura y teníamos un montón de basura. Y toda esa basura que todavía algunos tienen, como por ejemplo las estampitas, los cuadritos, ¿cómo se llaman estos? Los escapularios, la sábila, la ruda, el incienso. Hermanos, eso es, créalo, eso es basura, porque Dios es Dios todopoderoso y no necesita nada de esas cosas para actuar. Es que a través de eso se busca a Diosito. No, a Dios se lo busca en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Cuando Jesús entonces salió del infierno venciendo a Satanás, derrotando a Satanás, derrotando la muerte y derrotando el infierno, porque en el infierno estaban los justos que habían muerto antes de Jesús. Ahí estaban Abraham, Isaac, Jacob, David, todos los hombres de Dios, Job, todos los hombres de Dios estaban en el infierno, pero ellos no estaban en el tormento de fuego, sino en el seno de Abraham. Entonces Jesús se fue al infierno a sacar a los que estaban cautivos, a los justos, a los santos que estaban cautivos en el infierno, los sacó y los llevó al cielo. Ya el paraíso está en el cielo y en el infierno solamente se quedó el tormento de fuego. Hasta que Jesús no vino a morir y dar su vida, nadie tenía esperanza de llegar al cielo, nadie. Pero los justos murieron con esperanza. Un día vendrá el Salvador, un día vendrá el Mesías. Él nos salvará, porque ya estaba profetizado desde Génesis y todos los profetas que vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Lo que no les gustó es que venga de una familia humilde.
que venga un gran señor elegante, todo él bien opulento. Eso es lo que esperaban, que nazca en la casa de Herodes, que sea un rey. Por eso que Herodes se enojó cuando fueron los magos y dijeron: aquí tal vez ha nacido el rey de los judíos. ¿Cómo que el rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos. Es que las estrellas nos indican que ha nacido el rey de los judíos. Averigüen, ¿hace cuánto ha nacido? No sé, pero hace unos 2 años. Muy bien, muy bien. A ver, vengan acá ustedes que saben de la escritura. ¿Qué es esto? Es una profecía que tenemos de la promesa de que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Entonces la orden: maten a todos los niños menores de 2 años, porque nadie me va a quitar a mí el reino. El reino de este mundo a Jesús no le interesó. Cuando Jesús vino como un humilde carpintero, cuando Él vino, llamó a 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles. A estos 12 discípulos los instruyó, les enseñó la voluntad de Dios, les guió, les enseñó. Dijo: el que quiera ser grande tiene que ser servidor de los demás, porque no es mi reino como el reino de los hombres, que el que tiene autoridad se enseñorea de los demás. Y tomando una toalla y tomando un lebrillo, una lavacara, comenzó a lavar los pies de los apóstoles y a secar con la toalla. Y cuando llegó a Pedro, dijo Pedro: no, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? ¿Por qué? Porque ese servicio tenía cada hogar de gente pudiente tenía a su servicio esclavos. Y el esclavo, a toda persona que visitaba esa casa de su señor, tenía que lavar los pies. Entonces el Señor Jesús hizo ese servicio, esa obra de esclavo, porque dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Va entendiendo quién es nuestro Señor. Y los siervos tenemos que aprender al Señor. Pero ese Señor majestuoso, creador del universo, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, la muerte de cruz. La muerte de cruz era solamente para los peores delincuentes, para los más perversos. Pero Jesús, siendo inocente, santo, más sublime que los cielos, Él tuvo que sufrir esa muerte de cruz. ¿Por qué? Por mi culpa, por mis culpas y por su culpa. Por mis pecados y por sus pecados. Por mis rebeliones y por sus rebeliones, para llevarnos al cielo, porque así de rebeldes, desobedientes, impíos, nadie puede entrar al cielo. Entonces Jesús tomó mis pecados y murió en la cruz, y ahora Él es mi Salvador y mi Señor. Aleluya. Cuando algún día llegue al cielo, me han de preguntar: ¿y cómo así vos por acá? ¿Qué quieres aquí? Pues vengo a la casa de mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es mi Salvador. Jesús, pasa, hijo, bienvenido. Ninguno va a llegar: porque no era malo con nadie, yo no hacía daño a nadie, aunque tenía 4 mujeres, pero a todas les mantenía. Eso, justicias no hay delante de Dios. Y cuando tomaba, no me alocaba, calladito iba, me dormía nomás, si no mi mujer me pegaba. No, hermanos. Cuando llegamos al cielo, llegaremos porque Cristo perdonó nuestros pecados, los limpió de toda maldad y nos dio una nueva vida. Amén. Esa nueva vida la experimentamos aquí, pues, hermanos, caminando sobriamente, tranquilos con nuestra conciencia, amando a Dios con todo nuestro corazón y amando al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, que un día llegue ese día bendito, como ya llegó a mi hermano Pedro. Feliz día, pues feliz día, dichoso el día. ¿Cuántos anhelarían llegar al cielo? ¿Pero vivos o muertos? Veamos entonces cómo sucedió esto de la obra final. Cuando el día miércoles escuchábamos la palabra, las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz: consumado es. Y por último: en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre.
El Señor Jesús vino a morir, pero para rescatarnos de la muerte a nosotros. La muerte es separación de Dios, condenación eterna. Y cuando el Señor Jesús dio su vida, no la dio como víctima. Cambiemos la idea, porque cuando vemos la crucifixión, decimos, pobrecito el Señor, ay, qué pena, cómo le matan, qué malos. No, a Jesús no lo mataron, a Jesús no lo derrotaron. Todo lo que hicieron los fariseos, los religiosos y los soldados romanos fueron a hacer el mandado a Dios. Le hicieron los mandados a Dios porque era necesario que el sacrificio se dé. Él era el cordero que vino a darse en sacrificio. Él era el sumo sacerdote, el último sacerdote que venía a ofrecer su propio cuerpo como sacrificio. Él era el pecado, el sacerdote y el sacrificio, las tres cosas del mismo. Él se hizo pecado, Él era el cordero del sacrificio y Él era el sumo sacerdote. Y desde ese día para acá, la salvación, el perdón de pecados, el Señor lo extendió así gratis. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero el creer es confiar y el confiar es hacernos uno con Él y hacer su voluntad, ya no la nuestra. Creer es entregarse, creer es depender de Él. Y cuando dependemos de Él, todas sus palabras son demasiado sagradas para nosotros para estarnos dando vueltas y vueltas. Pero Dios comprende, pero Dios sabe, pero no hay cosa que no podamos nosotros vencer con el poder de Dios. En la voluntad está la obediencia o la desobediencia. El libre albedrío que Dios nos dio ha permitido que vayamos prolongando solamente nuestra agonía. Es tiempo de pararnos firmes y decir, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, pongo mi vida en orden y quiero ganar esas gentes que están perdidas para tu reino, Señor. Y con su testimonio, vamos a ver cómo hicieron esto los discípulos del Señor. Cuando vemos entonces que ese Jesús que murió, Él había dicho antes de su muerte, Él había dicho, resucitaré al tercer día. Cuando leemos los evangelios, vemos que varias veces el Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado, sea muerto, azotado por hombres pecadores. Repetidas veces dijo, pero no le entendieron porque el corazón estaba endurecido. Oían, pero no entendían porque estaban en tinieblas. Pero cuando dijeron que había resucitado, dice que todavía algunos dudaban. Qué duro corazón es el del ser humano, ¿no es cierto? Qué duro corazón es el nuestro. Y dice cuando fueron María Magdalena y la otra María, ¿cuál sería la otra María? La hermana de la otra María, digamos la hermana de Marta, la otra María. Se fueron llevando perfumes para ungirle porque ha de estar apestando el cuerpo del Señor y es el tercer día. Y no querían, normal, pues todo cuerpo huele mal después de muerto, porque es un cuerpo corruptible que se pudre. Oh sorpresa, cuando llegan a la tumba, la piedra se ha quitado, porque esa era la preocupación, pero no importó, así es la fe. Esa piedra es demasiado grande, ¿quién nos ayudará a quitar? Pero vamos. Vean. Y cuando llegan, la piedra estaba quitada, estaba movida. Y entran a la tumba y no hay el cuerpo del maestro. Y ahora, lo que hace toda mujer cuando se siente como defraudada, llorar. Ay, Señor. Y el ángel le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, ha resucitado. Y anda y avisa a todos los discípulos. Entonces salen corriendo. Y cuando salen, paz, salve, oh mujeres. El Señor resucitado.
y no le alzaron a ver, solo se abrazaron de sus pies y le adoraron. Entonces deben haberse acordado, pero sí dijo que iba a resucitar, sí ha resucitado. Pero sabe, había mucha gente que no le convenía que la gente sepa ni crea que ha resucitado. Los religiosos primeramente, los judíos, su pueblo, las autoridades romanas que habían hecho ejecutar, y nadie se escapaba pues de una cruz. Por si acaso alguno quiere escaparse, le rompían las piernas para que muera pronto. Querían asegurarse que esté bien muerto. Cuando Jesús estaba ya muerto, no le rompieron las piernas, pero por si acaso le cruzaron la espada. Una lanza le clavaron en el costado y salió agua y sangre. Entonces Jesús estaba muerto. Estaban seguros que estaba muerto. El centurión que le clavó la lanza dijo: verdaderamente era hijo de Dios, porque experimentó algo extraordinario, la presencia de Dios. Y toda la gente que había visto iban como con sentimiento de culpa. Ciertamente era inocente, demasiado tarde. Pero el Señor les dio a todos la oportunidad de arrepentirse. Mire cómo el Señor oró en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, no culpó a nadie de nada, sino que hasta que entiendan lo que han hecho. Nosotros andábamos en el pecado como que nada, hasta que Jesús llega con su palabra y nos hace ver que está mal. Y entonces el Señor Jesús había resucitado y les dice: diles a los discípulos que esperen ¿en dónde? En Galilea, porque allí les encontraré. ¿Ya? Mientras tanto, imagínense, si usted ve la narración, no sabían qué hacer, porque había un gobernador y el gobernador iba a quedar mal. Poncio Pilato iba a quedar mal. ¿Cómo? Que ha resucitado. Y los religiosos peor todavía. Ese Jesús que decía que era el rey de los judíos, recuerden que le pusieron el título inequívoco: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso no es. Amén. Él es el rey de los judíos, pero más importante, rey de mi vida, rey de su vida, si usted le tiene a Jesucristo como su Señor. Ha resucitado. Los religiosos, ¿cómo? Entonces ha cumplido lo que dijo, que Él es hijo de Dios y que Él va a resucitar el tercer día. Soldados, vean, que esto no se divulgue, que esto no sepa nadie. Les damos bastante plata, pero dirán: cuando estábamos dormidos, vinieron los discípulos y se robaron el cadáver. ¡Qué mentira tan inofensiva! Mentira tan tonta. ¿Cómo van a saber? Si están dormidos, ¿cómo van a saber que los discípulos vinieron y se llevaron el cadáver? Tenía que estar despiertos para ver que se robaron. Pero así es el diablo, no sabe ni mentir. ¿Ya? Entonces Poncio Pilato y los responsables no querían que se sepa y digan que no, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Jesús había resucitado. Y los discípulos, hermanos, esto es triste. Los discípulos, después de que Jesús murió, se murió nuestro Señor, y ahora vamos cada uno a nuestros trabajos. ¿Y a qué vamos a hacer? Y así en la cabeza el cuerpo se muere. Y comenzaron cada uno a ver por su propio lado, hasta que llega la noticia de María Magdalena: Jesús ha resucitado, Jesús va delante de nosotros a Galilea, hay que ir a encontrarse con el Señor, ¿verdad? ¿Cierto? Y Tomás: no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, entre los discípulos también habían unos más incrédulos que otros. ¿Ya? Pero, ¿había resucitado o no había resucitado? Había resucitado. Ahí vieron el informe de la guardia. Y finalmente el Señor Jesucristo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea.
obedecieron, porque eran discípulos, pues, ¿no? Y se acordaron algunitos, cierto, dijo que va a resucitar, sí ha resucitado. Entonces, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? ¿Sabe qué miedo tenían? Que les maten como a su maestro. Los calladitos, ya de aquí no decimos nada. Pero cuando supieron que ha resucitado, se fueron a Galilea, y cuando le vieron resucitado, no, pues Jesús ha resucitado. Ese es nuestro líder, ese es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Jesús ha resucitado, y porque Jesús había resucitado, estuvieron dispuestos a obedecerle hasta la muerte. ¿Qué dice usted? ¿Le obedecemos o no le obedecemos? Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron. Claro que otra cosa iban, le adoraron. Tomen en cuenta aquí, cuando le vieron, le adoraron, porque solamente a Jesús le adoraron, porque solamente a Dios se le adora, no a ningún hombre ni a ningún ángel. Cuando poderosos ángeles como Gabriel o Miguel han aparecido y los hombres se han arrodillado, levántate, soy consiervo tuyo, le dicen los ángeles. Ningún hombre, cualquier hombre que se haga adorar es un blasfemo y merecía morir. Pero Jesús es Dios Hijo, y los discípulos le adoraron. Es lo correcto. Pero algunos dudaban. Hermanos queridos, cuando Dios nos pone en un punto de obedecerle y usted está dispuesto a obedecer y de pronto no le viene la duda, ese es el problema del discípulo. ¿Qué tiene que ser el discípulo? Acercarse a su maestro y decirle: Señor, perdona mi incredulidad, Señor, dame más fe, Señor, necesito creerte, Señor. Y cuando usted consagra su vida para el Señor, usted va a ser usado en gran manera para compartir esa fe a otras personas. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros hoy. Amén. En esto consiste el cristianismo: en amar a Dios sobre todas las cosas, en adorar solamente a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en vivir para Dios una vida consagrada, dedicándole a Dios nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Es la vida cristiana, esperando la resurrección de los muertos, esperando la segunda venida de Cristo, confiando en el arrebatamiento que Él prometió. Porque ¿qué nos queda más sino vivir para Dios? Juventud no es un asunto de placeres momentáneos, de entretenimientos momentáneos que le van a conducir a la condenación eterna. Adultos, ¿qué nos queda? Obedecer a Dios el corto tiempo que nos resta. Amar a Dios, honrar a Dios. No es religión, es amor, es relación. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo por Jesucristo. Si Jesucristo no venía, el hombre pecador estaba afuera y el Dios santo muy lejos. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Jesucristo se hizo hombre para tocar al hombre, y Él es Dios para poder juntar a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Jesucristo es la única forma, la única fuente de vida, la única conexión con Dios. No ningún santo, no ninguna santa, ninguna persona humana, solamente el Señor Jesucristo. Y si no, dígame, ¿quién más murió por nuestros pecados? Solamente el Señor Jesucristo. Y solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es sin pecado, es sin mancha. Porque Jesús no fue concebido por padre humano. Su madre, una mujer común y corriente, que fue bendita entre todas las mujeres, o sea, escogida por Dios, privilegiada. Pero de eso no más.
Nuestra profunda admiración y respeto por la madre de nuestro Señor Jesucristo, como por cualquier hermano fiel a Dios. Pero de allí no hay ninguna veneración, peor adoración, o es lo mismo, veneración o adoración es lo mismo. ¿Por qué? Porque solo Dios es digno de ser adorado. Aleluya. Esto constituyó la iglesia. Esto hizo diferencia entre la iglesia del Señor Jesucristo y la religión o la religiosidad, porque todos los religiosos estaban en contra de Jesús, porque estaban adorando lo que no es Dios, estaban siguiendo su propio criterio, su propio pensamiento. Pero aquí el Señor Jesucristo pone aparte a los que verdaderamente creen en Jesús y los que solo de labios le honran. Porque dijo el Señor: porque de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Veamos lo que dice aquí en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. ¿Qué dice? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mire el testimonio. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Predicamos a ese Jesús resucitado. Ese es el mensaje del evangelio. Porque si Jesús no resucitaba, vana sería nuestra fe, dice la palabra de Dios. Como cualquiera que tenga fe en cualquier persona que ha muerto, vana es su fe. San Pedro está muerto, San Pablo está muerto, la Virgen María está muerta, y cualquier otro nombre que me nombre está muerto. Si es un budista, Buda está muerto. Si es un musulmán, Mahoma está muerto. Pero si es un cristiano, Jesucristo vive. Aleluya. Por eso es cada primer día de la semana que el pueblo de Dios se reunía para celebrar ese acontecimiento de que Jesucristo vive y es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y por eso nos reunimos a adorarle a Dios cada primer día de la semana, desde el tiempo de los apóstoles hasta que Cristo vuelva, hasta que estemos con el Señor para siempre. Pero no así los impíos, que prefieren el fútbol, el vóley, las piscinas, los placeres, los entretenimientos, cualquier cosa, y no a Dios. La Biblia dice: antes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bendito sea Dios. Y solamente eran 12 los apóstoles, y de ellos uno le traicionó, quedaron solamente 11. Pero estos hombres, testigos de la resurrección de Jesucristo, comenzaron a predicar que solamente Jesucristo puede salvarnos, y no importó que les mataran. Jesucristo, me voy con Cristo. Esteban, por predicar a Jesucristo, fue lapidado, fue apedreado, fue muerto con las piedras, apedreado. Pero cuando ya moría dijo: veo los cielos abiertos y la gloria del Señor sentado a la derecha del Padre. Blasfemia y más piedrazos. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Mire,
¿por qué fueron capaces de morir así? Porque creyeron en ese Jesús que cambió su vida, en ese Jesús que fue su Señor, en ese Señor que nunca les falló. Y si vemos más adelante, fueron quemados, fueron aserrados. Los romanos fueron los primeros perseguidores porque el imperio romano estaba en ese entonces como el poder que dominaba a todo el mundo. En los patios de lo que hoy se llama el Vaticano, quemaron a los cristianos. En la noche prendían como antorcha para que alumbren las calles de Roma. El jardín de los emperadores, allí donde ahora dicen que está el representante de Jesucristo, es la peor falsedad. La blasfemia de decir que es el vicario de Cristo, porque el vicario de Cristo se llama el Espíritu Santo. Hermanos, así es el cristianismo, violento. ¿Qué dijo? El reino de Dios se hace más fuerte y solamente los violentos lo arrebatan. Porque cuando usted entrega su vida a Jesucristo y comienza a vivir conforme a la voluntad de Dios, se le opondrá a la gente, le rechazarán los amigos, le rechazará la familia. Pero ¿cómo vas a decir tú de mi mamita virgen? Hermanos, ninguna mentira puede ser sostenida, porque la verdad es evidente, la verdad alumbra. Entonces, cuando por causa del Señor Jesucristo dice que una casa estará dividida 2 contra 3, el padre contra la madre, el hijo contra los padres contra los hijos, y los enemigos del creyente serán los de su casa. No se preocupe si es que algo parecido sucede, no es coincidencia. Eso es la palabra del Señor Jesucristo. Pero mientras usted se mantenga firme en la fe, entenderán que el amor de Dios está en su corazón y que usted verdaderamente es un hijo de Dios, una hija de Dios. Todos los que acusaron y condenaron al Señor Jesucristo, cuando Jesús expiró y la tierra tembló, dijeron todos: verdaderamente este era hijo de Dios. Mire, hasta el último momento se dieron cuenta que era hijo de Dios. Por eso quedaron tocados. Y cuando Pedro predicó el primer sermón en Pentecostés, 3,000 personas se convirtieron, se humillaron, se arrepintieron, dejaron la vieja tradición judía, la vieja religión romana, para venir a Jesucristo. Porque en la religión romana adoraban todo lo que hasta ahora la iglesia de Roma adora. El pueblo judío siempre, desde cuando el Señor Jesucristo aquí, creía en el Dios único y verdadero. Por eso entre los judíos no encuentra idolatría, pero en Roma está toda la idolatría. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el desarrollo del judaísmo. Hasta Moisés sirvió el judaísmo, pero hasta Cristo sirvió el judaísmo de Moisés, y luego que Cristo vino, entonces nace el cristianismo, y es el resultado que se llama la iglesia del Señor Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Cuando cada uno de nosotros hemos tenido que abandonar hábitos, malos hábitos, pecados, maldades, y llegar a Cristo y decir: Señor, ahora tú eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, a vivir para ti y agradarte, Señor. Esta es la predicación del Evangelio, y esta gran comisión fue entregada a los apóstoles. ¿Cuál ha sido? Repito, es muy emocionante este versículo que les leí. Vuelvo a repetir: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué hemos predicado? Que Jesucristo es el Señor y Salvador, que a Jesucristo tenemos que recibirle, porque Él murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Esto es lo que tenemos que retener, y en esto tenemos que perseverar para ser verdaderamente hijos de Dios. En la obediencia está la bendición, y allí está el mandato del Señor. ¿Qué es lo que predicamos? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No aumentamos nada más ni quitamos nada de ello. Ese es el Jesús Salvador y Señor, que resucitó, y como Él resucitó y nunca más muere, nosotros somos más que vencedores, porque Jesús venció a la muerte, venció al infierno, venció a Satanás,
y a nosotros nos entregó esa victoria y nosotros somos más que vencedores. Nada tenemos que hacer. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pies. Aleluya. Alábele, póngase de pies. Alábele al Señor. Apláudale al Señor. De verdad, ahora sí. Dele todo el aplauso al Señor. Y dígale, gracias Jesús, porque tú resucitaste. Gracias Jesús por ser mi Salvador. Gracias Jesús, porque tú eres mi Señor. Gracias Jesús, porque en ti hay seguridad. Gracias Jesús, porque tú me das vida, me das salud, me das salvación, me das vida eterna. Jesús, 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 Jesús. Diga Jesús, Jesús, Jesús. Repita, Jesús, Jesús, Jesús mi Señor, Jesús mi Salvador. Gracias mi Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, repita conmigo esta oración. La oración de fe en el Señor Jesucristo. Señor Jesús, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por mis pecados y mis rebeliones. Perdóname, Señor, de toda ofensa, de todo pecado, y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Limpia mi corazón, Señor. En este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Guíame, Señor, para vivir conforme a tu propósito. Amén. Dicen, crucifíquenle, crucifíquenle, inocentes. Sin embargo va cargando el peso de la cruz que tú y yo debemos llevar. Mujer, oiga a tu hijo. Hijo. Ahí. A tu madre. El cielo se nubló y la gente dijo: Dios era él. ¡Padre! Dios era él. ¿Por qué me has abandonado?
Espíritu. Ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Es Dios que hace milagros. Hoy voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Mis manos hacen tu presencia y no me importa quién me vea.